Cordial saludo, estudiantes. El día de hoy vamos con un OBI del curso de ecuaciones diferenciales. El día de hoy vamos a hablar qué es una ecuación diferencial. Entonces vamos con la primera definición. Una ecuación diferencial contiene derivadas de una o más variables respecto a una o más variables independientes. Se dice que es una ecuación diferencial. A veces vamos a utilizar la contracción de ecuación diferencial como ED. Entonces tenemos acá la presentación de la ecuación, que tenemos la segunda derivada de x respecto de t, en la forma como se lee esta expresión, más 16x igual a 0. Vemos que en la parte inferior tenemos la variable independiente y en la parte superior tenemos la función incógnita o la variable dependiente. En este caso la variable dependiente es x y la independiente es la t. Si una ecuación contiene solo derivadas de una o más variables dependientes respecto a una sola variable independiente, se dice que es una ecuación diferencial ordinaria. Entonces acá vamos a comenzar a trabajar la clasificación por tipo. Entonces tenemos aquí varias ecuaciones. En este primer caso tenemos la derivada de y respecto de x más 5y igual a Euler a la x. Tenemos la segunda derivada de y respecto de x menos la primera derivada de y respecto de x más 6y igual a 0, y tenemos la última ecuación diferencial ordinaria, que es la primera derivada de x respecto de t más la derivada de y respecto de t igual a 2x más y. Aquí tenemos una ecuación diferencial. Observamos que puede contener más de una variable dependiente. Observamos acá tenemos una variable dependiente de x y una variable dependiente de y tenemos la variable independiente t. Entonces, continuando, tenemos una ecuación que involucra derivadas parciales de una o más variables dependientes de dos o más variables independientes. A esto se le llama una ecuación diferencial parcial. Por ejemplo, tenemos la segunda derivada parcial de u respecto de x más la segunda derivada parcial de u respecto de y. Como podemos observar, observamos en la parte superior la misma variable independiente y en la parte inferior tenemos dos variables independientes que son diferentes. En este caso es de x y en este caso es y. La segunda expresión que tenemos es la segunda derivada parcial de u respecto de x es igual a la segunda derivada parcial de u respecto de t cuadrado menos 2 por la derivada parcial de u respecto de t. O también podemos tener du sobre y igual a menos db sobre dx. Tenemos dos variables dependientes diferentes y tenemos dos variables independientes diferentes. Ahora vamos a hacer la clasificación por orden. El orden de una ecuación diferencial, ya sea ecuación diferencial ordinaria o ya sea ecuación diferencial parcial, es el orden de la mayor derivada en la ecuación. Por ejemplo, tenemos acá la segunda derivada de y respecto de x más 5 por la derivada de y respecto de x. Esa derivada de y respecto de x está elevada al cubo menos 4y igual a Euler a la x. Observamos acá que esta ecuación diferencial es de segundo orden porque tenemos la que tiene mayor derivada es la segunda derivada de y. Aquí no debemos confundirnos en que esto que tenemos acá, esta expresión es la primera derivada de y respecto de x elevada al cubo, más no es la tercera derivada. Otra forma de escribir una ecuación diferencial se muestra a continuación. Entonces tenemos 4x por y', este prima o el apóstrofe significa que es la derivada de y, más y igual a x. Simbólicamente podemos expresar una ecuación diferencial ordinaria de enésimo orden con una variable dependiente por la forma general. Entonces tenemos f de x, y, y' o y a la n igual a 0. Ahora vamos con una ecuación diferencial y su clasificación por linealidad. Una ecuación diferencial de enésimo orden se dice que es lineal si f es lineal en y, o la primera derivada de y, o la derivada enésima de y. Esto significa que una ecuación diferencial ordinaria de enésimo orden es lineal cuando la ecuación es a sub n de x por y a la n más a de n menos 1 x y a la n menos 1 más a sub 1 x por y' más a sub 0 x por y menos g de x igual a 0.
O esto mismo, escribiéndolo de la forma convencional del cálculo, tenemos a n sub x de derivada enésima de y respecto de x a la n más a n menos 1 x de n menos 1 y sobre dx n menos 1. Aquí va disminuyendo el grado de la derivada y se iguala a la función g de x, o se puede igualar a 0 como en la parte superior. ¿Qué características tenemos nosotros cuando estamos clasificando una ecuación diferencial por linealidad? Entonces tenemos que la variable dependiente y todas sus derivadas y' o y a la n son de primer grado, es decir, la potencia de cada término que contiene y es igual a 1. Esa es una condición. Y la otra condición que tenemos, o otra característica, es que los coeficientes de a sub 0, a sub 1, a sub n de y' o y a la n dependen a lo más de la variable independiente x. ¿Cómo lo vemos esto? Pues vamos con unos ejemplos. Tenemos la primera, que tenemos y menos x por dx más 4x por dy igual a 0. Observamos que esta es una ecuación diferencial de primer orden porque tenemos la primera derivada. El segundo ejemplo que tenemos es la segunda derivada de y menos 2 por la primera derivada de y más y igual a 0. Tenemos una ecuación diferencial de segundo orden. Y en el tercer caso tenemos la tercera derivada de y respecto de x más x por la primera derivada de y respecto de x menos 5y igual a Euler a la x. Esta sería una ecuación diferencial de tercer orden. Ahora vamos a ver cómo podemos nosotros solucionar una ecuación diferencial ordinaria. Entonces, cualquier función phi definida en un intervalo i y que tiene al menos n derivadas continuas en i, las cuales, cuando se sustituyen en una ecuación diferencial ordinaria de enésimo orden, reducen la ecuación a una identidad. Se dice que es una solución de la ecuación en el intervalo. Entonces, vamos con un ejemplo para entenderlo más fácil, esa definición. Entonces nos dice, compruebe que la función indicada es la que tenemos aquí abajo, que dice y igual a Euler a la menos x medios, es una solución de la ecuación diferencial dada. La ecuación diferencial dada es la que tenemos aquí abajo en la parte izquierda, que es 2 por la primera derivada de y más y igual a 0. Suponga un intervalo i de definición adecuado para cada solución. Entonces en la parte izquierda tenemos la ecuación diferencial y en la parte derecha tenemos una función indicada que hace parte de la solución de esta ecuación diferencial del lado izquierdo. Entonces lo primero que hacemos es encontrar la derivada de y, puesto que es necesario encontrarla para incluirla en la ecuación. Entonces lo que vamos a hacer primero es, porque ya tenemos acá y lo conocemos y lo podríamos sustituir en la ecuación, pero no conocemos la derivada de y para sustituirla acá. Entonces vamos a hacer ese procedimiento. La función que tenemos es igual a Euler a la menos x medios. Entonces aquí hay que tener en cuenta que se debe aplicar la regla de la cadena para aplicar esta derivada. Entonces vamos a derivar la derivada de la función de u respecto de x es igual a la derivada de la función respecto de u por la derivada de u respecto de x. Entonces definimos las sustituciones. La función va a ser que Euler a la u, y u va a ser igual a ¿qué? A menos x medios. Ahora lo que vamos a encontrar es la derivada de la función y la derivada de u. Entonces, la derivada de f, recordemos que la función es Euler a la u. La derivada de f respecto de u es igual a Euler a la u. La derivada de Euler a la u es la misma Euler a la u. Entonces, continuando acá, ahora vamos con u para hacer la derivada. U es igual a menos x medios. Eso se puede representar como u es igual a ¿qué? A menos un medio de x. Y la derivada de u respecto de x es igual a menos un medio. Entonces ahora vamos a aplicar la regla de la cadena, la regla que habíamos visto al principio. Ya tenemos acá la derivada de la función respecto de u y la derivada de u respecto de x. Entonces tenemos que Euler a la u por menos un medio. Esa sería la derivada de esa función que comenzamos nosotros. Entonces aquí reemplazamos u a que equivale. Recordemos que u equivale a menos x medios. Entonces Euler a la menos x medios por menos un medio.
Al aplicar la multiplicación nos quedaría que la derivada de f respecto de x, la derivada de esa función, es igual a menos un medio Euler a la menos x medios. Ahora lo que vamos a hacer es sustituir los valores en la ecuación diferencial. Lo que les había comentado, teníamos primero y ahora encontramos la derivada de esa función y. Entonces vamos a sustituir los valores, que sería 2 por la primera derivada de y, que nos dio este valor indicado que es menos un medio de Euler a la menos x medios, más y equivalía a ¿qué? A Euler a la menos x medios igual a 0. Al hacer la multiplicación este 2 con este 2 se va a cancelar y nos va a quedar menos Euler a la menos x medios más Euler a la menos x medios. Esto va a ser igual a 0. Si se realiza la suma, entonces la función es igual a 0, lo que indica que la función y igual a Euler a la menos x medios es una solución de la ecuación diferencial. Entonces lo hemos comprobado que la función original, que era y igual a Euler a la menos x medios, es una solución de la ecuación diferencial dada que era 2 por la primera derivada de y más y igual a 0. Entonces continuamos acá. Ahora vamos con la solución implícita de una ecuación diferencial. Entonces se dice que una relación g de x, y es igual a 0. Es una solución implícita de una ecuación diferencial ordinaria en un intervalo i, suponiendo que existen al menos una función phi que satisface la relación, así como la ecuación diferencial en i. Vamos con un ejemplo. Comprueben que la expresión indicada es una solución implícita de la ecuación diferencial dada. Además, se encuentre al menos una solución explícita y igual a phi de x. Entonces tenemos acá la expresión, o la ecuación diferencial, que es 2 por xy por dx más x al cuadrado menos y por dy igual a 0. Y la expresión o la función es menos 2x al cuadrado por y más y al cuadrado igual a 1. Lo primero que se realiza es derivar implícitamente la ecuación. Entonces la ecuación que tenemos es menos 2x al cuadrado y más y al cuadrado igual a 1. Lo que hacemos primero es igualar a 0 y ordenamos. Este 1 que está sumando va a pasar a restar al lado izquierdo y va a quedar igualado a 0. Entonces quedaría y al cuadrado menos 2xy menos 1 igual a 0. Organizamos. El de mayor potencia y es y al cuadrado, quedó de primeras. Este menos 2xy pasó de segundo lado, de segundo orden. Bueno, en la posición 2, menos 1 igual a 0. Ahora derivamos implícitamente. Entonces acá nos quedaría la derivada del primer término, que es y cuadrado, sería igual a 2y por dy sobre dx. Menos, acá lo que hicimos fue sacar un factor común de menos 1. Y adentro vamos a sacar la expresión de este factor que tenemos acá. Recordemos, acá hay dos expresiones o dos variables que se están multiplicando. Entonces tenemos que aplicar la regla de la multiplicación cuando hacemos una derivada de un producto. Entonces acá sería la derivada del primer término, que el primer término sería 2x a la 2. La derivada del primer término es 4x por el segundo término más el primer término, que es 2x a la 2 por la derivada del segundo término, que sería derivada de y respecto de x. Cerramos el paréntesis, menos 0, porque la derivada de 1 o de una constante es 0. Y nos da igual a 0, porque seguimos con la igualdad. Y ahora pues rompemos el paréntesis, tendríamos 2y por dy sobre dx menos 4xy menos 2x a la 2 dy sobre dx igual a 0. Ahora lo que vamos a hacer es dividir por 2. Toda la ecuación que tenemos la vamos a dividir por 2. Lo hacemos, entonces nos quedaría y por dy sobre dx menos 2xy menos x al cuadrado de y sobre dx igual a 0. Ahora lo que vamos a hacer es dividir por dx a ambos lados de la ecuación. Al dividir por dx tendríamos que y por dy menos 2xy por dx menos x a la 2y es igual a 0. Y ahora lo que vamos a hacer es multiplicar toda la ecuación por menos, por el signo negativo. Entonces acá sería menos y por dy más 2xy por dx más x a la 2 por dy igual a 0. Lo que hacemos otra vez ahora es organizar.
vamos a poner primero los de x y luego los de y. Entonces sería 2x por dx más x al cuadrado por dy menos y por dy. Aquí podemos sacar el factor común de y, estos dos últimos términos. Entonces tendríamos 2xy por dx más el factor común de x al cuadrado menos y por dy igual a 0. Y comprobamos que la ecuación es una solución implícita de la ecuación diferencial ordinaria. ¿Por qué razón? Porque esto que observamos aquí, esta ecuación, es exactamente la misma que comenzamos nosotros. Aquí tenemos, esta era la ecuación original, como lo podemos evidenciar. Esa sería una solución implícita. Ahora vamos con la solución explícita. Entonces, para hallar la ecuación explícita, ahora se encontrará con la ecuación, vamos a encontrar su solución. Tenemos la ecuación que es menos 2x a la 2y más y al cuadrado igual a 1. Nuevamente despejamos y reescribimos, o sea, este 1 lo vamos a pasar a restar. Y aquí lo que hacemos para solucionar esta ecuación o esta función es aplicar la fórmula cuadrática, que es menos b más o menos raíz de b al cuadrado menos 4ac todo sobre 2a. Al sustituir los términos, recordemos que este término es el a, este término es el b y este término es el c. Entonces acá tendríamos menos de la fórmula menos 2x al cuadrado, que es el término b, más la raíz de b al cuadrado, que sería menos 2x a la 2 menos 4 por a, que es 1, por c, que es menos 1 sobre 2 por 1. Entonces tenemos que y1 es igual a que, al elevar las potencias, 2x al cuadrado más la raíz de 4x a la 4 más 4 sobre 2. Separamos y simplificamos, este 2 se puede dividir para esta expresión, para este 2 que está acá y para la raíz, y nos quedará que y1 es igual a x al cuadrado más la raíz de x a la 4 más 1. Esta sería la primera solución. Nos piden al menos una solución, pues acá hemos encontrado uno, pero vamos una solución que es y1. Ahora vamos a encontrar la solución que sería y2. La segunda solución se hace con el signo negativo. Entonces nos queda que y2 es igual a x a la 2 menos la raíz de x a la 4 más 1. Bueno, ahora vamos nosotros con un problema de aplicación. Suponga que un tanque grande, como lo observamos en la parte derecha, de mezclado contiene inicialmente 200 galones de agua, en los que se han disuelto 40 libras de sal. Otra salmuera introducida al tanque a una razón de 2 galones por minuto. Acá está ingresando una razón de entrada de 2 galones por minuto de líquido. Y cuando la solución está bien mezclada, sale a una razón lenta de 2 galones por minuto. Aquí en la parte inferior, bueno, ya después de que se termina de mezclar el líquido con la sal, sale también a una razón de salida de 2 galones por minuto. Si la concentración de la solución que entra es de 1 libra por galón, determine una ecuación diferencial que exprese la cantidad de sal, A de t, que hay en el tanque al tiempo t. Entonces tenemos unos razonamientos iniciales. ¿Cuáles son los razonamientos iniciales? Entonces, para entenderlo más fácilmente, entonces decimos que A de t va a ser igual a ¿qué? A la cantidad de sal en libras en el tanque al tiempo t, en cualquier tiempo t. Es la concentración de sal en libras. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es plantear una razón de cambio, porque sabemos que hay una condición inicial que hay 200 galones de líquido en el tanque, está ingresando 2 galones por minuto de líquido y también salen 2 galones por minuto de líquido cuando ya está mezclado. Entonces la razón de cambio sería la derivada de A respecto de T, o sea la razón de cambio de A respecto de T, de la cantidad de sal en libras con respecto al tiempo, es igual a ¿qué? A la razón de entrada de la sal menos la razón de la salida de la sal. Esto lo podemos resumir en ¿qué? Que la derivada de A respecto de T es igual a la razón de que entra menos la razón que sale. Ahora entonces vamos a comenzar a plantear la razón de entrada. La razón de entrada es la cantidad de concentración de sal por galón multiplicado por la entrada del fluido. Entonces la razón de entrada, o la que entra, es igual a, ¿qué está entrando? 1 libra, la concentración es
1 libra por galón por la razón de entrada, que es 2 galones por minuto. Entonces la razón que entra es igual a 1 libra por galón por 2 galones sobre minuto. Acá se puede multiplicar y se puede simplificar galón con galón y me queda la razón de entrada en libras de sal por minuto. Entonces entran 2 libras de sal por minuto al hacer la multiplicación de la razón de entrada. Ahora, como la solución que sale del tanque tiene la misma razón de la salida, se puede decir que el tanque en cualquier tiempo t tiene 200 galones y este valor siempre será constante. Entonces se puede plantear que la concentración de sal que sale en el tanque y la salida es C de T es igual a ¿qué? A de T sobre 200. Este 200 es la cantidad de galones que tiene el tanque y sabemos que es constante porque la razón de entrada es la misma razón de salida, libras sobre galón. Ahora podemos establecer la razón de salida. Entonces la razón de la salida de la sal es la R que sale, la razón de salida es igual a la concentración de sal en el flujo de salida por la razón de salida. Entonces tenemos que la concentración del flujo de sal es A de T sobre 200 libras sobre galón por 2 galones por minuto. Esa es la razón de salida. Entonces la razón de la concentración de la sal que sale es igual a A de T sobre 100 libras por minuto. Entonces, ya para finalizar, podemos sustituir el primer planteamiento que hicimos. La razón neta del sistema sabemos que era la derivada de A respecto de T, va a ser igual a ¿qué? A la razón de entrada de la sal menos la razón de salida de la sal. Entonces tenemos al final, sustituyendo los valores, que de A sobre dt es igual a ¿qué? A 2 menos A sobre 100, donde este 2 representa la razón de entrada de la sal, menos la razón de la salida de la sal, que sería menos A sobre 100. Y aquí tendríamos el planteamiento que nos solicitaban, que era plantear una ecuación diferencial del sistema. Entonces acá tenemos las referencias y les agradezco mucho la visualización de este video. Muchas gracias.